Las 3 de la madrugada. La habitación está en silencio. La casa está oscura. Y tú estás despierto otra vez. No adormilado, no a medias, completamente despierto, con los ojos abiertos y la mente girando, sin ninguna razón aparente para ello. Miras el reloj. Las 3:17. Cierras los ojos. Pasa una hora, tal vez más, y eventualmente el sueño regresa, o no regresa, y la alarma suena, y empiezas el día sintiéndote ya agotado antes de haberte levantado. Te has estado diciendo que es el estrés, una mente ocupada, demasiado café, la edad que llega, y quizás una de esas cosas es verdad. Pero aquí está lo que casi nadie considera cuando este patrón se repite noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, sin una explicación clara. El cuerpo no te despierta al azar, te despierta porque algo está pasando, porque un sistema se ha activado que no debería estar activo a las 3 de la madrugada, porque un órgano está trabajando con más esfuerzo del que debería durante las horas en que fue diseñado para descansar. Y la ventana entre las 2 y las 4 de la madrugada no es arbitraria. Es el período que la investigación ha identificado como el momento en que los sistemas internos del cuerpo revelan su estrés con mayor claridad. El momento en que los mecanismos compensatorios que mantienen todo funcionando durante el día están en su capacidad más baja. Y el momento en que las señales que el cuerpo ha estado suprimiendo ya no pueden suprimirse más. Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine examinó los patrones de despertar nocturno en adultos mayores de 60 años y los correlacionó con marcadores fisiológicos medidos durante estudios del sueño. Los adultos que se despertaban consistentemente entre las 2 y las 4 de la madrugada mostraban niveles de cortisol significativamente elevados a esa hora, patrones irregulares de azúcar en sangre y, en una proporción sustancial, marcadores de estrés cardiovascular y metabólico que no habían aparecido en sus evaluaciones clínicas diurnas. Los despertares no eran aleatorios, eran la expresión superficial de algo que estaba ocurriendo por debajo, que las pruebas del día no estaban detectando. Las 7 causas de hoy no son las obvias, no son la vejiga llena ni el ruido exterior. Son las razones fisiológicas internas por las que la ventana de las 2 a las 4 específicamente, de manera consistente y repetida, te saca del sueño. Y que la mayoría de los médicos nunca han conectado con una queja de sueño porque están mirando en sueño y no el sistema que está produciendo el despertar. La 7ª causa es la más frecuentemente ignorada. La primera es la que los especialistas describen como la más urgente de atender cuando es el factor subyacente, porque sin atenderse no solo interrumpe el sueño, acelera el deterioro del órgano que la produce de maneras que se acumulan silenciosamente mientras tú yaces despierto mirando el techo. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios ahora mismo cuántos años tienen, desde dónde nos están viendo, y cuántas noches a la semana se despiertan entre las 2 y las 4 de la madrugada. Leemos y respondemos cada comentario personalmente. Señal número 7. El azúcar en sangre bajando o subiendo durante la noche. Tu azúcar en sangre no se queda quieta mientras duermes. Sigue un patrón gobernado por las hormonas del período de ayuno nocturno, por la composición de la última comida que consumiste y por qué tan eficientemente tu cuerpo está manejando la glucosa sin que llegue ningún alimento nuevo. En adultos cuya regulación de azúcar en sangre funciona bien, este patrón nocturno es suave. La glucosa cae gradualmente desde su nivel post-cena hasta una base estable y comienza a subir gradualmente en las primeras horas de la mañana. En sueño no se interrumpe porque el entorno hormonal que sostiene este patrón es estable.
En adultos cuya regulación de azúcar en sangre se ha deteriorado, este patrón nocturno desarrolla irregularidades. El azúcar en sangre puede caer demasiado en las primeras horas de la noche, lo que desencadena la liberación de hormonas del estrés, incluyendo cortisol y adrenalina para subirla de nuevo. Estas hormonas del estrés son activadoras. Están diseñadas para producir alerta y activación. Te despiertan. La ventana de las 2 a las 4 de la madrugada es el momento más común para este fenómeno, porque corresponde al pico del período de ayuno nocturno, cuando las reservas de glucosa están más bajas. Los adultos que se despiertan consistentemente en esta ventana y que experimentan sudoración, corazón acelerado, hambre o temblor al despertar, tienen un patrón fisiológico específico que apunta directamente a un problema de regulación del azúcar en sangre, que las pruebas de glucosa en ayunas del día con frecuencia no detectan, porque el problema se manifiesta por la noche, cuando nada está siendo medido. Un estudio publicado en Diabetes Care siguió a adultos con resistencia a la insulina temprana, usando monitorización continua de glucosa durante el sueño. En el 64% de los participantes, que reportaban despertares consistentes entre las 2 y las 4 de la madrugada, el monitoreo reveló patrones de glucosa inconsistentes con la regulación nocturna normal, que no habían aparecido en sus evaluaciones de laboratorio diurnas estándar. La noche estaba mostrando lo que el día estaba ocultando. Señal número 6. Cortisol elevado por estrés crónico que interrumpe la ventana de recuperación nocturna. El cortisol sigue un ritmo circadiano. Es más alto en las primeras horas de la mañana como parte de la preparación del cuerpo para las exigencias del día. Cae durante la tarde y alcanza su punto más bajo en las primeras horas de la noche, alrededor de medianoche a las 2 de la madrugada, que es cuando el cuerpo está diseñado para estar en su fase de recuperación más profunda. En adultos cuya respuesta al estrés se ha desregulado crónicamente, este patrón de cortisol se interrumpe. El nadir nocturno, el punto más bajo que debería permitir que el cuerpo descanse más profundamente, no es tan bajo como debería ser. Y en muchos casos, el cortisol comienza a subir antes de lo que debería, con un pico en la ventana de las 2 a las 4 de la madrugada, en lugar de esperar al ascenso apropiado de la mañana temprana. Cuando el cortisol sube en medio de la noche, todo lo que está diseñado para hacer por la mañana sucede a las 3 de la madrugada. La presión arterial sube, la frecuencia cardíaca aumenta, el cerebro se activa, el cuerpo se prepara para un día que todavía está a 4 horas de distancia. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism examinó los perfiles de cortisol nocturno en adultos mayores de 60 años con y sin despertar nocturno consistente. Aquellos con despertares consistentes entre las 2 y las 4 de la madrugada mostraron niveles de cortisol a esa hora que eran un 47% más altos que los que dormían sin interrupción. El cortisol elevado no era una consecuencia del despertar. Estaba presente antes del despertar, lo que indica que el aumento de cortisol estaba causando el despertar y no al revés. Antes de continuar, si este video les ha sido útil hasta aquí, denle al botón de me gusta para que más personas puedan verlo y suscríbanse. Publicamos contenido nuevo cada semana. Señal número 5. Deterioro de la función renal que interrumpe el equilibrio de fluidos y electrolitos nocturno. Los riñones siguen su propio ritmo circadiano. Durante el sueño, la tasa de filtración cae a su nivel diario más bajo como parte del modo de recuperación y conservación nocturna del cuerpo. La producción de orina disminuye, la concentración de la orina aumenta, y el cuerpo retiene fluidos y electrolitos que necesitará para las exigencias del día que comienza.
Cuando la función renal ha disminuido, esta regulación circadiana se interrumpe. La capacidad del riñón para concentrar la orina eficientemente durante las horas nocturnas disminuye. Se producen volúmenes más grandes de orina más diluida durante la noche para eliminar la misma carga de desechos. El resultado es la nicturia, la necesidad de orinar múltiples veces durante la noche, que es uno de los síntomas más frecuentemente reportados en adultos con enfermedad renal en etapa temprana, y uno de los más consistentemente atribuidos a otras causas. Un estudio publicado en el American Journal of Kidney Diseases encontró que la nicturia que ocurría 2 o más veces por noche estaba asociada con una función renal por debajo del rango óptimo en el 58% de los adultos mayores de 60 años que fueron evaluados, la mayoría de los cuales no tenía diagnóstico renal previo y cuyos marcadores estándar de función renal diurnos todavía no habían alcanzado el umbral clínico. El despertar entre las 2 y las 4 de la madrugada en este contexto no es el cuerpo despertándote sin razón. Es el riñón que no puede concentrar durante la noche, produciendo orina que llena la vejiga a una velocidad que interrumpe el sueño en su punto más vulnerable. Señal número 4. Reflujo ácido y síntomas gastroesofágicos que alcanzan su pico durante las horas nocturnas. El esfínter esofágico inferior, la válvula muscular que separa el estómago del esófago, está en su tono más bajo durante el sueño. En adultos cuya función del esfínter esofágico inferior se ha visto comprometida, esta reducción normal nocturna del tono del esfínter permite que el ácido refluya hacia el esófago, con una frecuencia y un volumen que produce síntomas lo suficientemente severos como para causar el despertar. La ventana de las 2 a las 4 de la madrugada es el momento más común para el reflujo nocturno sintomático, porque sigue al período de secreción máxima de ácido gástrico, que ocurre aproximadamente 2 a 3 horas después de la última comida. La conexión entre el reflujo ácido y el despertar entre las 2 y las 4 de la madrugada, con frecuencia, no la hace la persona que la experimenta, porque el reflujo nocturno no siempre produce la sensación clásica de acidez. Puede presentarse como una sensación general de malestar, una tos, una sensación de necesitar aclararse la garganta, o simplemente un despertar inexplicable del sueño, sin ningún síntoma gástrico obvio. Señal número 3. Fibrilación auricular y arritmias cardíacas que ocurren preferentemente por la noche. El sistema nervioso autónomo cambia su equilibrio durante el sueño. El sistema nervioso parasimpático, que desacelera el corazón y reduce la presión arterial durante el descanso, se vuelve más dominante durante las horas nocturnas. En adultos cuyo sistema eléctrico cardíaco ha desarrollado áreas de inestabilidad, este mismo cambio parasimpático puede desencadenar arritmias que no ocurrirían durante el tono simpático más alto del día en vigilia. La fibrilación auricular, la arritmia cardíaca significativa más común, muestra un patrón nocturno bien documentado. Se inicia durante el sueño, particularmente en las primeras horas nocturnas y previo al amanecer, y puede producir el despertar a través de varios mecanismos: la sensación de un latido irregular, palpitaciones que penetran incluso el sueño profundo, o la respuesta de ansiedad que el latido irregular del corazón desencadena en el sistema nervioso. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que la iniciación de fibrilación auricular nocturna era más común entre medianoche y las 6 de la mañana, con el pico de incidencia en la ventana de las 3 a las 5 de la madrugada, en adultos que no mostraban ninguna evidencia de arritmia en la evaluación estándar de ECG diurno. Señal número 2. Deterioro de la función hepática y estrés metabólico nocturno.
El hígado realiza su procesamiento metabólico más intensivo durante el periodo de ayuno nocturno. Cuando la función hepática está disminuyendo, este procesamiento nocturno crea un estrés metabólico que el hígado comprometido maneja con menos eficiencia. La acumulación subclínica de amoníaco, el mismo mecanismo que produce el deterioro cognitivo en la disfunción hepática, sube durante el período de procesamiento nocturno y cruza la barrera hematoencefálica en concentraciones que activan los sistemas de alerta neuronal. El cerebro está siendo estimulado levemente por subproductos metabólicos que un hígado plenamente funcional habría eliminado antes de que alcanzaran la circulación en concentraciones suficientes para afectar la química cerebral. Lo que produce este mecanismo es un patrón de despertar nocturno inexplicable, frecuentemente con una leve sensación de inquietud que la persona no puede atribuir a ninguna sensación específica, ocurriendo en la ventana en que la carga de procesamiento nocturno del hígado es mayor y su eficiencia para manejar esa carga es menor. Señal número 1. Apnea del sueño, causando microdespertares repetidos que se concentran en las horas previas al amanecer. Esta es la causa que explica la mayor proporción de despertares consistentes entre las 2 y las 4 de la madrugada en adultos mayores de 60 años. Y es la que la mayoría de las personas nunca ha conectado con su perturbación del sueño, porque los despertares que produce no siempre se sienten como lo que la mayoría de las personas imagina que debería sentirse un despertar por apnea del sueño. La apnea del sueño hace que la respiración se detenga repetidamente durante el sueño. Cada cese de la respiración desencadena un despertar parcial, un breve ascenso hacia la vigilia suficiente para restaurar el tono muscular que reabre la vía aérea. Estos despertares parciales frecuentemente no se recuerdan. No siempre producen un despertar completo, pero fragmentan la arquitectura del sueño, reducen la proporción de sueño profundo reparador y dejan a la persona exhausta al despertar matutino que para ellos pareció una noche completa de sueño continuo. La conexión con la ventana de las 2 a las 4 de la madrugada es específica y bien documentada. En sueño REM, la fase del sueño más asociada con la relajación muscular, que hace que la vía aérea superior sea más vulnerable al colapso, se concentra más en el último tercio del período de sueño nocturno. Para adultos que duermen de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, en sueño REM es más denso entre las 3 y las 6 de la madrugada. Esta es la ventana en que la apnea del sueño es más severa y los despertares tienen más probabilidad de alcanzar el umbral de la vigilia completa. Un estudio publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine siguió a adultos mayores de 60 años con despertares matutinos tempranos consistentes a través de estudios de sueño nocturnos. La apnea del sueño fue identificada como la causa primaria del patrón de despertar en el 67% de los participantes, la mayoría de los cuales no tenía diagnóstico previo de apnea del sueño. Una mujer de 68 años llegó a consulta reportando que se había estado despertando consistentemente entre las 3 y las 4 de la madrugada durante 2 años. Quedaba dormida de nuevo en 1 hora la mayoría de las noches, y su duración total de sueño de 7 horas parecía adecuada. Estaba agotada cada mañana. Le habían dicho que su sueño estaba bien, su tiroides estaba bien, sus análisis estaban bien. Un estudio de sueño nocturno identificó apnea obstructiva del sueño severa, con un índice de apnea-hipopnea de 34 eventos por hora, concentrada casi en su totalidad en las horas previas al amanecer ricas en sueño REM, que correspondían exactamente a su ventana de despertar consistente. Después del tratamiento con CPAP, sus despertares matutinos se resolvieron en 2 semanas. Su fatiga matutina,
que había estado manejando durante 2 años se resolvió en un mes. La ventana de las 2 a las 4 de la madrugada no es un misterio. Es una ventana diagnóstica. Tu cuerpo no te está despertando arbitrariamente. Te está despertando porque algo en su fisiología interna ha alcanzado un punto de estrés que el sueño no puede contener. Las 7 causas en este video son los motores fisiológicos más comunes de esa ventana específica, y cada uno tiene un mecanismo identificable, un marcador comprobable y una intervención que la mayoría de las personas nunca busca, porque nadie les dijo que el despertar valía la pena investigar en lugar de simplemente soportar. Ahora queremos saber de ustedes. ¿Cuántas noches a la semana se despiertan en esta ventana? ¿Y cuánto tiempo lleva ocurriendo este patrón? Cuéntenoslo en los comentarios abajo. Respondemos a cada uno personalmente. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. La semana que viene vamos a cubrir las 9 señales en las manos que indican que el sistema cardiovascular ha estado deteriorándose durante años sin producir ningún síntoma en ningún otro lugar.